¿Qué tal? Bienvenidos a Financiero News, el espacio donde te explicamos la economía sin rodeos, las finanzas con claridad y las noticias que realmente impactan tu bolsillo, tu negocio y tus decisiones. Hoy te traemos lo más relevante del mundo financiero local e internacional, con análisis, entrevistas, datos concretos y herramientas para que estés siempre un paso adelante. Porque entender la economía no es solo de expertos, es para todos los que quieren tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. En el análisis económico es necesario reactivar sectores como la construcción y el turismo para generar empleo. Panamá busca convertirse en hub para carne brasileña. En finanzas personales, conozca la importancia de la educación financiera para el emprendimiento. Y en Desde el Mercado, José González nos explica cómo están los mercados tras las nuevas decisiones de Donald Trump. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos de inmediato y en nuestro análisis económico veremos cómo anda el empleo en Panamá, y para que nos lo explique tenemos con nosotros al economista Aristides Hernández. Aristides, bienvenido a Financiero News. Muchas gracias, Orlando. Hoy vamos a hablar sobre la situación del mercado laboral y cuáles son sus perspectivas. Pero hay una cosa que todos debemos entender de cómo funciona el mercado laboral. Lo primero, que el empleo en una economía es lo último que se afecta. Y también el empleo es lo último que se recupera. Se recupera primero la economía y luego se recupera el empleo. Por lo tanto, con el empleo hay que tener un poco de paciencia. También debemos recordar que nuestro país ha sufrido varios eventos que han impactado gravemente tanto la economía como el empleo. El primero fue el COVID, que afectó casi 18% del tamaño de nuestra economía y el empleo. Luego, aunque muy distante de nuestra frontera, nosotros fuimos afectados por la guerra de Ucrania y Rusia, porque en nuestro país se desarrolló una manifestación de 6 semanas donde las personas estuvieron protestando por el aumento del precio del combustible, e incluso esto terminó con un subsidio, pero esto también afectó el empleo. Otro evento que afectó el empleo en los últimos años fue el cierre de la mina, producto de manifestaciones y protestas de la población, que terminó con el cierre de las operaciones y también con la pérdida de importantes empleos. Recientemente también hubieron protestas por la Caja del Seguro Social, por la reforma que se da a la misma, y esto culminó con un efecto en la economía y efectos también en el empleo. Para tener una idea, está todavía en el aire si la producción y las exportaciones de bananos van a seguir operando. Entonces, esta es la situación del empleo. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? En el corto plazo hay actividades que son las que están impulsando la economía, como cuál el comercio al por menor, porque el consumo panameño es fuerte, se mantiene. Hay otras actividades vinculadas al turismo que también están generando empleo. Y también actividades logísticas le están dando son parte de los motores de la economía. O sea, hay en el corto plazo actividades que están ayudando. En el mediano plazo es necesario potenciar la construcción. Recordemos que la construcción se vio afectada porque se han eliminado algunos subsidios que se daban a la vivienda, y por supuesto que esto cambió el modelo de producción de casas y el modelo financiero. Por lo tanto, este es un tema que se tiene que atender porque la construcción genera mucho empleo. Por un lado, la construcción del sector público camina, pero la construcción privada sí tiene algunos temas que atender. En el largo plazo, nosotros tenemos que recuperar la inversión extranjera que el país tuvo en algún momento. Nosotros llegamos a tener más de 5.000 millones de dólares en inversión extranjera. El año pasado tuvimos inversiones que no superaron los 3.000 millones de dólares. Entonces, si nosotros logramos mejorar la inversión extranjera y en conjunto logramos también mejorar nuestras exportaciones, entonces sin duda vamos a tener la ecuación completa. Y no podemos olvidar que en los últimos años hemos perdido nuestras dos principales exportaciones,
la de cobre y la de banano. Son nuestras dos principales exportaciones de bienes. Entonces, es importante que el país logre su estabilidad social y esa estabilidad social potencie nuestra economía y esa economía entonces mejore la situación del mercado laboral. Es un conjunto de temas que tenemos que atender. Gracias, Aristides. Avanzamos y ahora le presentamos nuestro segmento de Marítimo y Logística. El Sistema Portuario Nacional de Panamá registró la movilización de un total de 4.015.761 TEUs entre enero y mayo del año 2025, lo que representa un aumento de 61.722 TEUs respecto al mismo periodo del año anterior. Del total movilizado, 2.346.560 TEUs correspondieron al litoral atlántico y 1.669.201 TEUs al Pacífico, según datos de la Autoridad Marítima de Panamá. En términos de unidades de contenedores, se contabilizaron 2.228.311 unidades en ambos litorales. El mayor volumen se concentró en el Atlántico con 1.301.870 unidades, mientras que en el Pacífico se movieron 926.441 unidades. El principal factor que impulsa estas cifras es el transbordo, que continúa siendo el eje de la actividad portuaria nacional. En el litoral atlántico, la carga de transbordo movilizada alcanzó 822.917 contenedores llenos y 339.160 vacíos, mientras que en el Pacífico se registraron más de 597.000 llenos y 231.681 vacíos. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 50.000 millones de dólares, el total de los daños que se pueden producir durante este año como consecuencia de tormentas y huracanes en la región y Panamá. Según información, se espera que la formación de 17 grandes tormentas de este año, con 4 de las cuales consideradas como huracanes mayores, según un reporte de la empresa Marsh basado en estudios de la NOAA. En el año 2024. Continuamos con el programa y le presentamos nuestro segmento de finanzas personales. En esta ocasión, Simón Navarro explica la importancia de la educación para el emprendimiento. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando. Hoy vamos a hablar sobre invierte en educación financiera, no solo en herramientas. El conocimiento es el activo más valioso en tu emprendimiento. Y vamos a ver algo interesante sobre el error más común que cometen los emprendedores al momento de querer hacer negocios. Comprar lo último en tecnología sin una estrategia clara. Eso es algo que pasa muy frecuentemente en las personas. Compran lo último cuando realmente no saben cómo funciona. Creer que herramientas costosas aseguran el éxito. No sé cómo funciona el sistema, pero coloco herramientas costosas o compro herramientas costosas que creen que me van a dar una razón. No es. Entonces, no saber cómo se mueve su dinero es un propósito que también tenemos que tener bien claro. El mejor equipo no compensa una mala decisión financiera. Entonces, vamos a ver otro tema que, ¿por qué tienes que educarte primero? Toma decisiones con datos, no impulsos. Realmente el aprender a cómo funcionan los estados financieros y otras cosas que funcionan en la contabilidad te va a dar una luz más clara de cómo poder hacerlos. Aprenda a gestionar tus flujos de cajas, costos, precios, márgenes de ganancia, ganancia neta, bruta, lo que es el ROI, lo que es el punto de equilibrio. Son puntos importantes que debes conocer dentro de tu empresa, aunque sea una pequeña empresa. También dedica tips prácticos en acción. Dedica por lo menos unos 30 minutos diarios o 3 horas semanales para aprender sobre todo lo que tiene que ver con contabilidad. Usa también YouTube, podcast, libros de cursos gratuitos, que hay bastante en las redes sociales, y escucha mientras manejas o haces ejercicio. Esos son algunos ejemplos como podcast, Neurona Financiera, libros de Padre Rico, Padre Pobre, que son algunos que puedes tomar como referencia. Y recuerda, invertir en tu mente es el activo más rentable de tu emprendimiento. Así que estamos entonces esperando con esta información que puedan aprender un poquito más sobre el manejo de sus finanzas, conociendo
estos detalles de la contabilidad. Así que damos el pase a Orlando. Saludos. Gracias, Simón. Continuamos y la reconocida apps de pedidos ya se renueva. Los detalles en nuestro segmento de tecnología. Pedidos Ya presentó oficialmente la nueva versión de su aplicación móvil, resultado de una inversión de 87 millones en tecnología durante 2025, parte de la cual se destinó específicamente a este proyecto de rediseño integral del que participaron unas 500 personas. La renovación representa un cambio radical en la plataforma, con mejoras significativas en performance, navegabilidad y experiencia de usuario, de acuerdo a representantes de la firma. Según los datos presentados por la compañía, los tiempos de carga se redujeron entre un 60% y 70% dependiendo de la pantalla. El rediseño no se limitó solo a aspectos técnicos, sino que también incluyó mejoras en las formas de navegabilidad y la interfaz visual. La plataforma conecta a 19 millones de usuarios con más de 458 repartidores y 156 restaurantes adheridos en 15 países de América Latina. Ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Avanzamos y en nuestro segmento Desde el Mercado tenemos con nosotros desde Lima, Perú, a José González para analizar los mercados internacionales tras las últimas medidas de Donald Trump. José, bienvenido a Financiero News. Encantado, Orlando, siempre estar con ustedes. José, ¿qué lectura le das tú a los últimos acontecimientos de Donald Trump en torno a la posposición hasta el 1 de agosto de los aranceles? Luego de resuelto el problema del presupuesto en la gran y hermosa ley que firmara el presidente el 4 de julio, y habiendo puesto de lado lo que era su objetivo principal, que es la pieza de legislación que debería ser el legado de su gobierno, en la medida que aparentemente no tiene capacidad o voluntad de emprender otra ley de esa dimensión, pues se ha vuelto a reenfocar en lo que parece ser, lo que quiere que sea, su objetivo principal, que son las tarifas. Y no solo las ha postergado, sino que ha anunciado aumentos de tarifas unilaterales a través de 12, 14 cartas que ha enviado, empezando por Japón y Corea del Sur, aliados comerciales y de defensa nacional en los Estados Unidos, donde vuelve a anunciar tarifas que van del 20 al 40%. Y ha anunciado también tarifas al cobre al 50%, de los medicamentos al 200%. Y a quien apoye el esfuerzo de los BRICS para reemplazar el dólar como moneda de respaldo global de 10% por encima de cualquier porcentaje. Es decir, la guerra de las tarifas regresa a la administración Trump, que se había puesto en un hiato. Se vencía el plazo de los 90 días en el que se había anunciado que iba a ser 90 acuerdos en 90 días y solo tiene uno, el que se firmó con el Reino Unido, uno en borrador con China, otro en propuesta con Vietnam. De estos 12 países, y recordemos que la tregua con China se vence el 9 de agosto, es decir, también viene. Eso, con el impacto deficitario que tiene el presupuesto aprobado, ya hecho ley el 4 de julio, empieza a generar nuevos temores para la segunda mitad del año, Orlando. Si los resultados corporativos norteamericanos no compensan los temores del retorno de la inflación, de la desaceleración de la creación del empleo y de la propia economía, nos van a esperar volatilidades en la segunda mitad que han sido más o menos subsanadas en la primera mitad del año. ¿Esta situación refleja debilidad de Trump? ¿Qué es lo que queda claro? Lo que queda claro a esta altura es que la ley hermosa y grande de la administración Trump lo que buscaba desde un principio era preservar, hacer permanentes los recortes a los beneficios, a los costos fiscales de los sectores de mayor ingreso de las corporaciones que se vencían el próximo año. Lo que se hizo en su primer gobierno, la única pieza de legislación importante de su primer gobierno, tenía un plazo de 10 años y se han hecho
prácticamente permanentes. Al mismo tiempo, lo que ha hecho la ley es incrementar el gasto de defensa en $1.000 millones más, incrementar el gasto en temas migratorios en 10 veces para continuar con sus políticas antimigrantes irregulares y de deportaciones. El presidente está enfocado en implementar un proceso de desnaturalización, es decir, retirar la ciudadanía de personas que lo hayan hecho sin decir la verdad en el proceso. ¿Y eso qué está generando? Que ese presupuesto deficitario, es decir, en donde de nuevo se gana menos de lo que se recorta y se recorta a los sectores de la base de la pirámide, que le puede generar problemas políticos el próximo año en las elecciones de medio término, se ha compensado con el ingreso de tarifas. Pero si estas tarifas que se postergan, no hemos visto el impacto de las tarifas porque desde el día de la liberación, el 2 de abril, pues no se han aplicado. Sin embargo, se mantienen al 10%. Y hay un ingreso por tarifas ya registrado por el Departamento de Comercio que en teoría debería suplir o saldar los saldos negativos del presupuesto. Pero si esas tarifas, que siempre son un impuesto que pagan los consumidores, atentan contra la generación de empleo o la dinámica económica, pues no lo van a cumplir. Y los mercados van a reaccionar de acuerdo a eso. Lo único que está sosteniendo un mercado que ha recuperado todo lo que había perdido desde el día de la liberación es la expectativa que las ganancias corporativas sigan siendo positivas. No hay indicio de un mercado que está priced to perfection, se dice en inglés. A niveles de perfección se pueda mantener en la segunda mitad. Con todo esto, ¿están positivos los inversionistas de Wall Street? Los inversionistas quieren seguir creyendo que lo de las tarifas es una maniobra para negociar, no una posición ideológica del presidente de los Estados Unidos. Y sin embargo, no hay nadie que pueda asegurar lo contrario. Más aún cuando la administración no tiene ni 6 meses en el gobierno. O sea, tenemos todavía 3 años y medio por delante en que los anuncios presidenciales pueden seguir siendo de una naturaleza impredecible que afecte la economía. Viene el problema el próximo año con la Reserva Federal. El presidente Trump quiere nombrar al reemplazante de Jerome Powell tan pronto como septiembre, cuando Jerome Powell no se retira sino hasta junio del próximo año. Powell, que deja de ser presidente de la Reserva Federal, puede permanecer como director. Son 16 presidentes, regionales en la Reserva Federal. Si Jerome Powell se queda, el presidente solo puede nombrar un miembro, su capacidad de nombrar un presidente va a ser limitada, y ahí viene otro frente de tensión para el mercado, en la medida que las tasas de interés no están bajando por la incertidumbre que hay en el mercado, y ya lo ha dicho Powell en más de una ocasión, que si no fuera por el tema de las tarifas, ya las estaría bajando, y las tasas de interés siguen siendo altas, por encima del 4% para el bono del Tesoro a 10 años, recordemos, con un presupuesto deficitario, y en un contexto en que la inflación no baja a ese 2% buscado por la Reserva Federal, el ítem, el más caro que el presupuesto anual de los Estados Unidos es el pago de la deuda nacional. Después viene defensa, después vienen los beneficios sociales. La presión va a seguir siendo alta. La incertidumbre sobre una potencial estanflación en la segunda mitad, que regrese la inflación, que se desacelere la economía, va a ser grande. De ahí viene la duda de las ganancias corporativas, correcciones en el mercado. Gracias, José, por tu participación hoy en nuestro segmento Desde el Mercado. Un placer, encantado, a la orden siempre. Continuamos con más información y ahora le presentamos nuestro resumen de actualidad. Panamá avanza en su posicionamiento como centro logístico y agroindustrial de clase mundial, y tras el anuncio del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles de las exportaciones brasileñas, las oportunidades crecen para el país. Recientemente, la Cámara de Inversiones y Comercio Brasil-Panamá eligió a Juliano Vitorino como director de Relaciones Internacionales de la Unión de Exportadores de Animales Vivos de Brasil, lo que refuerza el vínculo comercial entre ambos países y abre la posibilidad concreta de que Panamá se convierta en un punto estratégico de importación de ganado vivo brasileño con miras a su procesamiento industrial y reexportación de carne a mercados internacionales.
Para concretar esta iniciativa, será clave establecer acuerdos sanitarios bilaterales entre los gobiernos de Brasil y Panamá. Gracias a su ubicación estratégica, conectividad marítima y aérea, zonas francas, puertos de clase mundial y regímenes fiscales especiales, Panamá tiene el potencial de convertirse en un centro de acopio, transformación y redistribución de carne hacia mercados de América, Europa, Asia y Oriente Medio. Esta visión consolida a Panamá como un hub logístico y agroindustrial alineado con los principios de desarrollo sostenible, innovación comercial y atracción de inversión extranjera directa. En otra información, luego de la salida de la lista discriminatoria de la Unión Europea, Panamá se enfoca ahora en posicionarse como un actor estratégico en la región y en el escenario internacional. La salida de la lista de jurisdicciones fiscales no cooperativas de la Unión Europea es un paso decisivo para restaurar la confianza internacional y facilitar el acceso a inversiones y financiamiento, aseguró el presidente José Raúl Mulino tras el anuncio. Además, informó que Ecuador también eliminará a Panamá de su lista de países discriminados fiscalmente como resultado de los diálogos diplomáticos sostenidos recientemente. Panamá ahora manejará su estrategia hacia el Mercosur, con miras a estrechar la cooperación comercial, facilitar el intercambio de bienes y abrir nuevos canales de inversión. En ese sentido, se conoció el incremento de las inversiones argentinas en productos cárnicos que ingresarán al mercado panameño para luego ser mezclados con producción local y enviados a Estados Unidos, fortaleciendo el vínculo agroindustrial entre ambos países. También se avecina la llegada de otras empresas internacionales que establecerán operaciones en Panamá. También se informó el acuerdo de Homeport con la línea de cruceros Royal Caribbean por 18 meses y una cuota de $200,000, lo que impulsará el turismo marítimo y generará empleos directos en el país, especialmente en la costa atlántica. Por último, Moody's confirmó la calificación de riesgo soberano de Panamá en Baa3, manteniéndola dentro del grado de inversión. La perspectiva se mantiene negativa, reflejo de los desafíos fiscales, pero con un reconocimiento claro a la fortaleza estructural de la economía panameña. El informe destaca que Panamá conserva fundamentos económicos sólidos, como su historial de alto crecimiento, una economía basada en servicios con fuerte inversión extranjera, un perfil de deuda favorable y flujos estables provenientes del Canal de Panamá. Moody's también valoró positivamente la voluntad política del gobierno para enfrentar los retos fiscales, resaltando las reformas estructurales al sistema de pensiones y los recientes recortes presupuestarios por $1.900 millones. Amigos, y así llegamos al final de nuestro programa y nos despedimos, no sin antes reiterarles que pueden volver a ver esta edición en nuestro canal de YouTube y le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. La invitación para la próxima semana, con la información que usted necesita saber para tomar buenas decisiones. Hasta pronto.